Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario para hacer un repaso en el mercado de divisas y daros mi visión desde un punto de vista fundamental, como básicamente fundamental, como indica el título, del mercado de divisas. Buenas tardes. Espero que se vea bien el gráfico. Tenemos aquí un gráfico del eurodólar ahora mismo delante. Si me lo podéis confirmar, que se ve perfectamente. Muy bien. Pues como todos conocéis, los que estáis siguiendo el mercado de divisas, hemos tenido unos días bastante agitados, en donde yo creo que se han dado una serie de movimientos que pueden ser definitivos, decisorios en lo que va a ser la tendencia en los próximos meses. Definitiva, mi idea fundamental es que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de cambio de tendencia. Y casi todo tiene que ver, aunque últimamente el foco de atención evidentemente es el euro, que es el que tenemos aquí delante, pero todo tiene que ver sobre todo con el dólar estadounidense, que como sabéis todos, ha estado en una tendencia. Vamos a ver un gráfico aquí del índice, que es este, pero se puede ver un segundo, vamos a ver si se ve este gráfico. Voy a tener algún problema con esto. No sé si se ve el gráfico este del eurodólar, perdón, del dólar índice. Si me lo podéis decir, por favor. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues en este gráfico del dólar índice, que es un gráfico semanal, como podéis ver todos, venimos de una tendencia bajista que la más importante se inició a mediados del mes pasado, casi al final del segundo trimestre del mes pasado, digo, del año pasado, y en donde hemos mantenido durante todo este tiempo, ¿no? El, Ahora mismo estamos en un movimiento que creo que estamos a punto de romper la tendencia esta bajista. Todo tiene que ver, en definitiva, bajo mi punto de vista, con movimientos que se están dando en Asia. En movimientos, independientemente de lo que está ocurriendo con el euro, que ahora lo vamos a ver, en Asia lo que hemos visto últimamente ha sido una revaluación de casi todas las divisas, comenzando por el yuan chino, que como podéis ver aquí, vamos a ver si lo ponemos en este gráfico de aquí, eh, hemos tenido una revaluación que coincide prácticamente con este movimiento bajista del dólar, y en donde la correlación es prácticamente, bueno, casi del 100%. Aquí esta caída que corresponde con el tiempo en que comienza el movimiento bajista del dólar índice, vemos que el yuan chino se ha ido revalorizando. ¿Cuál ha sido la causa principal de esta revalorización? Pues en definitiva ha habido presión por parte de Estados Unidos, por parte de muchos países, para que China revalorizara su divisa. Esto ha influido en las divisas del entorno. Todos los países asiáticos también han visto en mayor o menor medida revaluar su divisa, siempre exceptuamos de este grupo a Japón, que se sale del movimiento normal de este tipo de divisas, ¿no? Entonces estoy hablando del won coreano, del baht tailandés, del dólar taiwán, sí, y de todas estas divisas, la rupia indonesia, y todas ellas a la par que el yuan chino han ido revalorizándose. Esto ha provocado pues demandas de otras divisas, entre ellas el euro, que ha sido demandada, y caída del dólar, ¿no? Estamos al final de este ciclo, en mi opinión. ¿Por qué? Bueno, el crecimiento económico mundial que hemos tenido en los últimos años, y sobre todo, a pesar de la crisis en China también, y sobre todo en países como China, parece ser que se está desacelerando. Estamos viendo una desaceleración mundial, empezando por China, que hemos visto como las cifras últimas del PMI chino se han reducido. El lunes pasado se publicó una cifra de 51.1, un poco por debajo de lo que se esperaba, y como las cifras también, por ejemplo, de superávit de cuenta corriente en China se reducían en un 18% con respecto al primer trimestre del año anterior, a 29,8 billones. Este movimiento de crecimiento y esta desaceleración, la primera influencia que va a tener va a ser en el mercado de commodities, menor demanda por parte de grandes consumidores, que son países asiáticos, y como sabéis todo, una alta correlación con el dólar estadounidense.
el dólar estadounidense en un entorno de tipos de interés bajo como lo hemos tenido hasta ahora, pues ha sido una divisa que prácticamente ha sido desechada, sobre todo por los grandes tenedores que son países que estaban diversificando sus reservas, como países asiáticos. Bueno, pues en mi opinión estamos muy cerca de un cambio de tendencia. El yuan chino posiblemente, como podéis ver aquí, está muy cerca de una línea de tendencia que puede romper. El nivel este es el mes non-deliverable forward del yuan chino, se cotiza, como sabéis, sin entrega y a plazo. Este es el mes. Hay un nivel importante que es el nivel de 6.50 ahora mismo, que en caso de romper yo creo que se mantendría o bien en una estructura plana o bien incluso podría tener algún tipo de debilitamiento del yuan chino de sus divisas, con lo que eso traería consigo en las demás, en la cotización del dólar, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto, que no se ve muy bien. Y estamos aquí ahora con el euro dólar. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, si en definitiva, esta caída que veis aquí del euro dólar, en realidad fue subida del dólar contra casi todas las divisas. Subió contra el dólar suizo, subió menos contra el yen, que se mantuvo más o menos a la par, aunque también se estuvo ahí. Y subió contra la libra y subió también contra, no se ve la imagen ahora, ahora supongo que se verá. Esto es, entonces este movimiento último que venía propiciado por una fortaleza del dólar, además coincidió, como he publicado en algún artículo, coincidió pues con los acontecimientos del fin de semana, que fueron, como sabéis, rebaja del rating de Grecia, un cambio del outlook para Italia, también se está hablando de Bélgica en Europa, luego las elecciones en España, que como sabéis pues fue una pérdida para el partido en el poder, el Partido Socialista, con lo que eso conlleva de incertidumbre en cuanto a que el gobierno en el poder pueda seguir con su política de austeridad, ¿no? Y bueno, y eso coincidió, pero se dejó en el tintero en casi todos los medios de comunicación, todos los periódicos, se dejaba en un segundo término un dato muy importante que fue las cifras de PMI de la eurozona. PMI, como sabéis, es un indicador de actividad económica que se realiza por encuestas a gerentes de compra de los diferentes sectores. Se divide en manufacturero y de servicio, y tanto uno como otro sufrieron pérdidas más importantes, una de 3 puntos y otra de 1 punto y algo, con respecto a los publicados en el mes anterior. Esto, en mi opinión, es bastante importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora Europa, y en este caso el euro, estaba salvándose de la quema y estaba siendo fuerte porque las expectativas de subidas de tipos y con un crecimiento más o menos sostenido podrían hacer que la diferencia de tipo de interés, como sabéis, le hiciera una divisa más que apetecible, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que, además del gravísimo problema, porque eso no lo tenemos que olvidar, el gravísimo problema de la deuda, que ya hablaremos de la deuda griega, estamos viendo que Europa también se ralentiza, igual que Estados Unidos, que estuvo ralentizándose, que vieron cifras de Producto Interior Bruto más bajas a principios de año, pues Europa también. ¿Qué podrá pasar con esto? La clave la vamos a tener en la próxima reunión del Banco Central Europeo, que será el primer jueves de junio. Ahí nos darán alguna pista, ahí no van a tocar los tipos de interés, pero nos pueden dar alguna pista de qué ritmo van a seguir en cuanto a las subidas o no. Y, en mi opinión, con una situación crediticia como la que tiene actualmente Grecia, en donde un default, una falta de pago o una incluso reestructuración puede ser brutal, puede ser, el efecto contagio se puede ver en diferentes países. Se habla por ahí de 1,30. Bueno, 1,30 yo creo que se quedan cortos. Yo creo en cualquier caso que vamos a ver niveles por debajo de 1,40 sin que eso ocurra, o sea que si ocurriera un default de Grecia podemos ver niveles mucho más bajos. Y entonces, en mi opinión, yo creo que el Banco Central Europeo tiene las manos atadas a la hora de poder seguir subiendo tipos, porque, bueno, hay otros países como de la zona, bueno, de países desarrollados. Estados Unidos sigue con la política de tipo de interés bajo, todavía no vemos ningún atisbo de que esto pueda cambiar. Y en el Reino Unido, ahora lo veremos con la libra,
pues tampoco parece que se decidan, aunque hay una serie de mensajes contradictorios en este sentido. Yo apuesto más porque suban en el Reino Unido que aquí en Europa, que en el resto de Europa. Bueno, entonces, ante esta perspectiva, yo lo que creo es que el eurodólar rompió el nivel del 1,40. Estamos haciendo, vamos a mirar aquí a nivel horario, abrió además, como veis aquí, con un gap el fin de semana, el lunes. Puede ser que vaya a tocar el nivel este del gap, que creo que está en 1,4150, pero en cualquier caso son niveles de venta. Entre este nivel y 1,41 y medio son niveles adecuados para posiciones cortas por un objetivo que en primer lugar sería el 50% de todo este retroceso, que sería un nivel de 1,3906, es todo el retroceso de este, y el siguiente el 61,8, que se establece en el nivel de 1,3660. Esa es mi visión del euro bajista en general, unido además que es el par de divisas ahora mismo en donde el mercado puede tener el foco de atención. Como en mis años de trading siempre intentábamos buscar el par donde se podía mover más el mercado, donde podía tener más movimiento, más rentabilidad. Ahora mismo creo que es el euro dólar. Anteriormente hemos visto otras divisas, como era el dólar australiano, el yen en su momento, pero ahora el centro va a estar en el eurodólar, y además con tendencias contrapuestas que creo que se van a acentuar a medida que vaya pasando el tiempo, con un euro bajista y un dólar alcista. Entonces, esto por la parte del eurodólar. Hablando del euro, bueno, vamos a pasar entonces a ver la libra y luego hacemos el cruce euro-libra. En el caso de la libra-dólar, en mi opinión, hablando de la libra en el Reino Unido, como os decía antes, estamos teniendo opiniones contradictorias. Por un lado, parece que bueno, los dos sectores, el Dovish y el Hawkish dentro del Banco de Inglaterra, están muy diferenciados. Como sabéis, en las últimas actas que se han publicado se mantienen el número de votantes a favor y en contra de subir los tipos de interés. Y entonces bueno, pues y entonces lo que estamos viendo es que no hay una dirección clara en el caso de la libra. Yo solamente os quiero comentar algo que creo que a nivel fundamental hay que tener en cuenta. Hoy en día, el hecho de que la libra esté fuera de la zona euro le está beneficiando. Cualquier evento como un default de Grecia, esto le va a afectar menos que al resto de los países del euro y al euro en sí. Por otro lado, el plan de austeridad que ya desde tiempo lleva aplicando el gobierno británico, aunque por otro lado está restando crecimiento, le está dando más credibilidad. De hecho, muchos de los bancos centrales que diversifican y que compran reservas están comprando libras esterlinas, se sabe que están ahí, y eso creo que le puede favorecer a medio plazo. El mercado está descontando, en el caso de la libra esterlina, una subida de tipo de aquí a final de año, más bien antes, ¿no? Más bien después del verano, de un cuarto de punta, y a pesar de comentarios de un lado o de otro, como se están viendo, de que parece que no quieren, yo creo que el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, va a terminar subiendo tipos de interés. Eso le daría una ventaja importante, una ventaja comparativa importante. En el caso de la libra dólar, sin embargo, se unirían dos tendencias que son del mismo lugar, de fortalecimiento tanto del dólar como con la libra, ¿no? Entonces, en ese caso, si lo miramos a más largo plazo, vemos que hay aquí un movimiento muy plano, ¿no? Que lleva prácticamente desde hace un año, ¿eh? Y entonces yo creo que vamos a seguir ahí. A más corto plazo, quizás podíamos ver algún tipo de caída en el caso de la libra dólar, ¿eh? Coincidiría, sabéis que tiene una correlación muy alta con el euro dólar, y podría que por fortaleza del dólar viésemos una libra ligeramente más baja, quizás hasta los niveles algo por abajo de 1,60. En 1,60 se habla de que hay interés comprador por parte de bancos centrales, de gestores de reserva, de bancos centrales en general. Normalmente son asiáticos, ¿no? Y ahora vamos a ver, ya que hemos visto la libra, vamos a ver el euro libra, que ahí sí que creo que hay alguna posibilidad de trading interesante. Está aquí. Vamos a ver, colocamos para que se vea. Ahora, supongo que se ve.
Bueno, pues aquí es un gráfico de este ZTrader, los gráficos que tengo, que son los que utilizamos en XTB, y, y vamos a ver uno un poco más largo, que es el diario. Como veis, aquí rompió una tendencia alcista que tenía el euro contra la libra, ¿no? Y ahora, si tal y como os digo, yo veo al euro bajando y la libra pues manteniéndose o fortaleciéndose ligeramente, la tendencia será de caída de este par de divisas a medida que vaya pasando el tiempo. Ahora de momento estamos en una situación bastante neutral, ¿no? Y bueno, no se esperan tampoco cifras que puedan modificar de una manera sustancial este movimiento. Sin embargo, el que toquemos la zona del 61.8% de todo este movimiento, que sería la zona del 86, yo creo que es hartamente probable, ¿no? A más corto plazo, si queréis, miramos aquí y vemos que, bueno, que todavía hay posibilidades de que esto se esté dando la vuelta. O sea, objetivo bajista en este caso del Eurolibra. Vamos a mirar ahora el dólar suizo, que yo creo que es uno de los pares más interesantes que podemos tener a la hora de hacer trading. Vamos a ver, lo pongo por aquí. Si os dais cuenta y recordáis la gráfica que os enseñé anteriormente del dólar, del índice del dólar, es muy similar. O sea, el dólar suizo tiene un comportamiento representativo, y en ese caso muy similar a lo que es el índice del dólar contra las divisas con las que se cotiza, ¿no? Estamos viendo que desde, como veíamos anteriormente, desde mediados del año pasado, una caída importante del dólar como consecuencia del fenómeno de la aversión al riesgo que se produjo con la crisis económica, con el tema de Grecia y esto, y ahora puede ser que estemos cerca de un fin de ese movimiento, como os decía anteriormente, tanto por el dólar como por el franco suizo. En el caso del franco suizo, el lunes pasado, voy a poner la gráfica del euro suizo para que lo veáis aquí. Aquí hizo el euro suizo un mínimo histórico, un máximo del franco suizo, a estos niveles de aquí abajo, y inmediatamente hubieron declaraciones del Banco Central de Suiza, el Swiss National Bank, cuyo vicepresidente Thomas Jordan dijo literalmente estar muy preocupado por la fortaleza del franco suizo y que actuarían si observaran que ese movimiento pudiese perjudicar a la economía, iba a decir, pero concretamente hizo alusión curiosamente a tensiones deflacionistas, ¿no? Bueno, es probable que aquí veamos algo de acción en el futuro, porque creo que el euro va a seguir cayendo. Estamos viendo el euro suizo, como os decía antes, y el franco suizo en un entorno de incertidumbre en Europa puede verse fortalecido, ¿no? En ese caso, podríamos ver algún tipo de intervención si siguiera cayendo por debajo de los mínimos actuales. Si esto ocurriera, ¿eh? Con intervención incluida, el dólar suizo que tenemos aquí, este es un semanal, vamos a ver, está aquí, el dólar suizo se puede ver favorecido, se puede ver tanto por una intervención como por una caída, ¿no?, del euro, el euro contra el dólar, y si viéramos una rotura de la línea esta de tendencia que actualmente está como algo 3/4 de figura por encima, 88,75 del precio actual, podríamos ir superando niveles de esto y cuyo nivel de resistencia más importante se encuentra en el 90,35. Creo que es bastante posible que vayamos viendo esos niveles en el futuro. Si viéramos una rotura de este nivel, podemos hablar claramente de un cambio de tendencia en el dólar en general y en el dólar suizo. Los jugadores a medio plazo yo creo que pueden sacar de aquí algún tipo de ventaja, ¿no?, de estas posiciones del dólar suizo, una posición larga que no tiene tampoco ningún coste de carry, tanto una como otra divisa son de tipos de interés prácticamente cero, y quizás alguna estrategia de opciones puede ser interesante, comprar calls algo fuera de dinero o vender puts por debajo de estos niveles, ¿no? Creo que bastante interesante el suizo, ¿no? Luego vamos a ver aquí cómo el dólar yen. Vamos a ver el dólar yen, que también, como veis, después de la caída tan importante que vimos, ¿no?, después de la intervención,
estamos ahora asistiendo a lo que yo creo que es una simple corrección técnica. En los últimos días hemos visto demandas importantes en la zona de 81.00 y luego por encima de 82, en donde se encuentra actualmente, ha subido algo. Parece ser que aparecerían los exportadores japoneses. Como sabéis, los exportadores son los que manejan y los que definen y los que deciden prácticamente la dirección de la divisa nipona. Es curioso que en los últimos meses, casi meses, ¿sí? Los exportadores japoneses se han mantenido ajenos al mercado de divisas por una razón muy sencilla, porque ellos establecen después del fin del semestre o del año fiscal japonés, que como sabéis termina en marzo, establecen sus objetivos de divisas donde van a comprar los yenes, donde van a vender las divisas procedentes de sus exportaciones, pero debido al terremoto pues se retrasaron estos tipos de planes y no estuvieron en el mercado. Ahora se dice que ya están ahí y hablan de niveles cercanos a 82. También, como sabéis, el ministro de Finanzas japonés ha dicho que no le preocupa esos niveles siempre y cuando se haga de una manera ordenada. Entonces, preveo que por esa razón, por un lado, y se fortalezca el yen, y otras razones como son, evidentemente, las de disminución de la inversión japonesa en el exterior. En un entorno económico como el que tenemos actualmente, donde las alternativas de inversión son cada vez más reducidas, las commodities, en mi opinión, por la desaceleración económica, van a seguir cayendo, que va a afectar al dólar australiano, como veremos posteriormente, y luego por necesidades domésticas de Japón, pues de reconstrucción y de mantener en fondos que anteriormente iban destinados a inversiones en el exterior se va a mantener dentro, creo que el yen se va a mantener fuerte. Como sabéis también el yen actúa, dicen de moneda refugio, no, en realidad no es una moneda refugio, sino en entornos de aversión al riesgo, los japoneses invierten menos en el exterior y por tanto la divisa no se debilita, tiende a fortalecerse. Incluso una debilidad en su economía, en su propia economía, paradójicamente produce un fortalecimiento de la divisa. Entonces, como repito de nuevo, como decía, un entorno de debilidad económica, de falta de crecimiento económico y con cierta incertidumbre, como estamos teniendo también, va a favorecer al yen. En ese sentido, yo creo que vamos a ver un yen que se va a fortalecer más de lo que pueda hacerlo el dólar, ¿eh? Por lo tanto, creo que vamos a ver niveles por debajo de 80. Y si esto es así, como os comento, como creo que va a ser, evidentemente, como podréis deducir, quien tiene un potencial bajista más importante sería este, que es el euro-yen. Vamos a ver, esto es el euro-yen. El euro-yen, debilidad del euro y yen tendiendo a fortalecerse, pues evidentemente vamos a ver movimientos a la baja en el euro-yen. Este es un gráfico diario. Me gusta este semanal que hay aquí, donde aquí indicó, este estocástico que yo utilizo, indicó un cambio reciente. Y bueno, en el diario hemos visto cómo ha corregido hasta niveles de 38.2 de todo este movimiento y yo creo que volvemos de nuevo hacia abajo. Recientemente hemos tocado por debajo hemos estado 113 aproximadamente. Vamos a ver este nivel de aquí. 113.82, ¿sí? Y volvemos abajo. Yo creo que siguiente objetivo en el euro-yen es rotura de la zona de 113, ¿no? Y una vez que rompamos esto y se produzca una rotura de esta tendencia ligeramente alcista, nos mantendremos laterales entre la zona en torno a 110, entre 108 y 111, por las razones que yen y euro que he explicado anteriormente, ¿no? Muy bien, pues vamos a mirar por otro lado aquí, vamos a mirar el dólar australiano, ¿eh? Está aquí, que visto lo visto y vamos a ver, y con aquí estamos, y con los movimientos que os estoy comentando, que son una desaceleración de la economía china con la correlación que tiene tan alta con, por un lado, precio de commodities y por otro lado con el dólar australiano, que como sabéis es una divisa, una commodity currency muy relacionada con ella,
Pues, y con un dólar fortaleciéndose, evidentemente el camino que tendría en este caso el australiano dólar sería a la baja. ¿Eh? Aquí veis, este es un diario, una formación, bueno, no es una formación de vuelta ortodoxa, pero bueno, son niveles yo creo que importantes, de hecho así lo están de acuerdo otros analistas, el 1.05 aproximadamente, 1.0510 que tenemos aquí, puede ser un nivel, en caso de una rotura a nivel diario, a nivel semanal, podríamos ver caídas mucho más importantes del australiano, de hecho, hasta el nivel del 61.8% por debajo de 1.0245. Yo creo que es otra de las oportunidades más o menos claras que tenemos en el mercado. Como sabéis, esta divisa, el dólar australiano, tiene mucha relación con el precio del oro y en general de las commodities. El oro, sin embargo, se ha mantenido después de la caída más o menos estable, incluso se está recuperando algo. Yo creo que tímidamente, aquí lo tenemos, este es el oro. Había una línea de tendencia muy importante aquí que no logró romper, ¿eh? y está recuperándose. Yo creo que la incertidumbre en Europa está también influyendo en las compras de oro. También se hablan de compras de oro físico, ¿no? En el mercado de físico, como sabéis, los principales compradores son India y China parece ser que ha incrementado a nivel de particulares, de oro físico, la compra de este metal. Bueno, aún así yo creo que el efecto alcista del oro se va a ir disipando a medida que la economía se vaya desacelerando y las compras de estos países se vayan disminuyendo, además de que llegará un momento en que la situación de incertidumbre se vaya también aminorando y no haya compradores que se metan en el oro como refugio, ¿no? Y en ese caso veremos romper los niveles estos de aquí que vemos de esta tendencia para llegar otra vez por debajo de 1400, de niveles de 1400 que son el nivel de 1380, 1390. Y en ese sentido, el australiano dólar lo vemos también caer, ¿no? Vamos a ver dónde está el australiano que lo dejé por aquí. Es esto, ¿no? Y lo veremos caer. En la primera zona, como os dije, es el 1 por debajo de 1.0245, pero a ver, pero la zona importante que la veníamos viendo a comienzos de este año, que es en el entorno del par, del 1, también creo que lo veremos a corto plazo, ¿eh? Niveles de 1 y ahí estará, pues hay un nivel de concentración importante y estará por ahí moviéndose en algún tiempo. Y hablando de commodities, quiero echarle un vistazo al petróleo. Este es el Brent, esta es la cotización del Brent. Ajá. Y como veis aquí, tiene una formación técnica también muy parecida a lo que vemos en el australiano y en general casi todas las commodities se han movido de una manera similar. Cada commodity es diferente, el oro se mueve por fundamentales diferentes que el petróleo y esto, pero sin embargo los últimos movimientos han sido muy similares y han sido muy similares porque había una gran parte de la inversión en commodities que se debían a razones extra fundamentales, eran por motivos de falta de alternativa de inversión, por motivos de refugio, algunos hablaban de protección contra la inflación, otros contra la deflación, como decía George Soros, pero en definitiva casi todos los grandes inversores, grandes fondos de inversión, creo que se han ido saliendo, y todavía quedan algunos por salirse, de este tipo de inversión, de las commodities, irán saliendo poco a poco. Y es el caso también del petróleo. Por eso tienen formaciones muy similares casi todas ellas. Este nivel que tengo aquí señalado, que es el nivel de 107.13, pone concretamente, pero es en la zona de 107, creo que es un nivel importante en el caso del Brent que estamos viendo. Con toda seguridad lo vamos a ver romper y aquí habría proyecciones a la baja que llegarían hasta niveles incluso algo por debajo de 90. Yo creo que es el objetivo que tenemos a corto plazo, ¿eh? A corto plazo me refiero a un mes, mes y medio, 2 meses, en el petróleo. Si echáis un vistazo atrás, ahora no se habla ya de Libia, no sabemos qué pasa allí. No tiene influencia en el precio del petróleo. Tensiones geopolíticas del norte de África o de Oriente Medio prácticamente no están en las primeras portadas y bueno, el mercado va a ir poco a poco separándose de esto y hablando más de oferta y demanda, ¿no? Y más fundamentales en estos mercados. Con eso, en mi opinión, vemos un retroceso en todo ello. En eso, bueno, pues en lo del dólar australiano, yo creo que tiene bastante recorrido a la baja. Y otro par de divisas muy importante
que creo que merece la pena echarle un vistazo y que tiene bastante que ver con esto, es el canadiense. Esta la cotización del dólar americano contra el dólar canadiense. El Canadá es una típica divisa ligada a commodities. Una de las commodities con las que tiene mayor relación es una que no se hace trading en ella en Europa prácticamente, pero es la madera de construcción, que se llama lumber, pero tiene una correlación muy alta también con el petróleo, productor de petróleo también. Y bueno, estamos viendo cómo esta línea de tendencia de caída del dólar americano, de fortalecimiento del canadiense, está rompiéndose, ¿no? Eso coincide con el movimiento también del petróleo. Pero por otro lado, hay que pensar que Canadá, el dólar canadiense ha sido una de las monedas en donde ha habido mayor inversión por parte de bancos centrales en su política de diversificación. ¿Por qué? Pues un país estable, es un país alejado de los últimos focos de conflicto, en donde la economía va funcionando, hay crecimiento, además productor de materias primas. Y bueno, se habla en el mercado que en los niveles muy cercanos a donde estamos actualmente, el 0,98 es un nivel de entrada de bancos centrales asiáticos. Vamos a ver cómo funciona y cómo va moviéndose. Pero un fortalecimiento del dólar americano iría en detrimento, como hablamos anteriormente, del dólar canadiense. Yo creo que poco a poco vamos a ir eliminando estas barreras para volver de nuevo a una zona donde estuvo durante bastante tiempo, que es la zona de la par, del 1, ¿no? Entonces, creo que el dólar americano contra dólar canadiense tiene un recorrido al alza bastante importante y podemos verlo también en el corto plazo coincidiendo con una caída del precio del petróleo, ¿no? En ese sentido, lo que podemos ver también aquí es como el euro canadiense, que lo hemos ido siguiendo durante mucho tiempo, se puede también mantener bastante estable en este movimiento. Los dos tienen capacidad de posibilidades de caer en este sentido, aunque aquí los que sigáis análisis técnico veis que hay una formación triangular que podría definirse en cualquier sentido, ¿no? Yo creo que va a ser una continuación y un movimiento paralelo. Y básicamente, esta es la imagen, sí. Esta es la del euro Canadá que os mostraba anteriormente, que veía la formación esta triangular, esta caída, y un movimiento que va a seguir muy plano, ¿no? En los próximos días, ¿no? Básicamente, entonces, repasando, mis recomendaciones serían eurodólar corto, o sea, vender euro prácticamente contra todo. Veo bastantes posibilidades de caída en el euro yen también y en el euro suizo bueno, ha habido una advertencia de intervención que puede que se lleve a cabo, habiendo visto mínimos históricos, ahí estaría menos a gusto, menos conforme, ¿no? Con una posición corta de euros contra franco suizo. Me gusta, sin embargo, el dólar suizo largo, ¿no? Entonces, da sentido, pero jugar dólar suizo, como sabéis, la correlación de dólar suizo y eurodólar es muy alta y preferiría jugarla en eurodólar, ¿no? Entonces mis posiciones recomendadas son euro-yen corto y eurodólar corto en este movimiento. ¿Sí? Bueno, pues esto es básicamente lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta os la contestaré con mucho gusto. Me pregunta, vamos a ver, salen aquí las preguntas, soportes y resistencia para eurodólar. Me pregunta Jaime, vamos a mirar un poco. Un segundo. Bueno, vamos a mirar de momento a corto plazo en el eurodólar y la resistencia. Os hablaba anteriormente del gap, este gap que hay aquí, que fue el que se produjo en la apertura del lunes pasado, entonces está en la zona entre 1.41.43 y 1.41.50. Esa sería la primera resistencia. Evidentemente, para una posición corta, el stop loss tendría que estar situado algo por encima de estos niveles. Y los soportes, el siguiente soporte sería el mínimo que es el 1.3967, el 1.4007 que fue roto anteriormente ya no hace niveles de soporte, Sería eso,
Bueno, si viéramos, no sé, si viéramos una caída en ondas de helio, esta sería la primera, esta la segunda, la tercera es esta, la cuarta la estamos viendo y la quinta, no debería pasar del 61,8% de todo este movimiento, que si quieres lo calculamos aquí. Vamos a ver. Está muy cerca. Mira, ahí estamos justo. Pues este nivel, no debería pasar de aquí, de momento, si fuera una onda de helio, aunque podría ser, estamos muy cerca, 1,41, 33, 40, 50 que os hablaba antes, y de aquí para abajo. Ahora otra pregunta. Soportes. Has hablado de niveles por debajo de 80 del dólar yen. ¿Podrías comentar algo más respecto al par? Bueno, en el caso del dólar yen, que me preguntas, lo que os comentaba es que en una situación de falta de crecimiento en el mundo, o sea, lo que estamos viendo ahora es una desaceleración económica, hay pocas alternativas, pocas posibilidades de inversión fuera de Japón y normalmente ocurre que la divisa nipona se fortalece en estos entornos, en estos ámbitos, ¿no? Entonces podemos ver, además de eso, los exportadores japoneses, que son tienen que convertir la divisa de sus ventas en las propias, tienen ya niveles por encima de 82 que han sido publicados más o menos en algún medio de comunicación y que veremos seguramente fortalecerse el yen. En el caso del dólar yen es el que menos, porque también veo fortalecerse al dólar, pero aún así veremos algún nivel por debajo de 80, de 79 o 78 y medio. Sin embargo, lo que sí veo es caída del euro contra el yen alrededor de la zona para que se mueva en un entorno del 110, de 108 a 112. Me pregunta Ariel que en eurodólar esperamos que rompa en gap y luego entramos a vender en su recomendación. No, mi forma, te voy a explicar cómo lo haría yo, Ariel. Yo, habiendo trazado este retroceso que os acabo de mostrar actualmente, y veo que está tocando el 61,8%, yo vendería ahora mismo, yo vendería ya, vendería quizás no toda la posición, o sea, si tengo para vender 10, a lo mejor vendería al menos una tercera parte, o vendería 3 o 4 a estos niveles, y esperaría, en caso de que rompa estos niveles, entonces seguir vendiendo en la zona del gap, en la zona del gap, el stop loss estaría por encima de 1,4150 para muy corto plazo, pues 50-60. Si esto aquí se aguanta y sigue cayendo, y vemos que un retroceso, pues iría vendiendo a medida que vaya cayendo con un objetivo de por debajo de este nivel. Muy bien, pues si tenéis alguna otra pregunta que hacer, si queréis, pues bueno, pues vamos terminando entonces. Muchísimas gracias por asistir y bueno, espero que os vayan bien en el trading con mis recomendaciones. Muchísimas gracias a vosotros.